Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 1 de Espacio Abierto con el asesor. Pues el día de hoy no se quiere, bueno, Gypsy dice que sus servidores están saturados y que no se puede transmitir vía YouTube. Así que creo que voy a solamente hacer la grabación porque no se quiere transmitir en YouTube. Ya lo intenté muchas veces y entonces lo que voy a hacer es grabar la sesión y esperar bueno, tener que subirla. Nada más que sí voy a tardar un poquillo porque las sesiones las sesiones sí tardan mucho en subirse. Entonces, tardan como un mediodía, 12 horas en subirse el material a YouTube. Entonces creo que hoy no va a ser posible ponerles la liga porque no quiere iniciarse la transmisión. No quiere hoy. Hoy está de mala copa YouTube. No sé por qué sucede así a veces, que no se quiere guardar la sesión. Ya tenía tiempo que no se me presentaba este problema, pero pues ahora, pues no sé qué le pasa. No se quiere transmitir. Y justo la primera sesión es la más importante porque es a la que más atención le prestan y no se quiere transmitir. Bueno, en unos minutos voy a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice que los servidores están ocupados y que en unos minutos lo vuelva a intentar. Así que voy a grabar la sesión y bueno, pues ya más de rato la subiré la subiré a la plataforma de YouTube y se los compartiré.
Bueno, pues vamos a continuar. Esta es la primera sesión del módulo 5 de espacio abierto con el asesor. No fue posible hacer la transmisión directamente a YouTube, así que la sesión se está grabando y en unos momentos vamos a dar continuidad a la información que tenemos para esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de el ensayo de pues la primera actividad y bueno, pues les compartiré una infografía y después se las dejaré unida al chat. Entonces ahorita vamos a comenzar pues con los avisos que tenemos que acatar para lo que va a ser el módulo. Entonces, bueno, pues les voy a explicar cómo evalúo. Todas las actividades tienen una rúbrica. Ahí utilizo esa rúbrica para calificar las tareas. Entonces es muy importante que realicen su tarea con base a las instrucciones y la rúbrica, porque eso es lo que voy a estar evaluando. Hay actividades donde no es necesario poner las fuentes consultadas porque ya las tienen, por ejemplo, en la actividad número 4, ahí ya tienen las fuentes, pero sin embargo sí es necesario que procuren en todas las actividades poner sus referencias con los datos completos, no solamente no solamente la liga, porque luego eso hace poner nada más la liga y no, deben de poner los datos completos. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, voy a compartirles pantalla. Como les digo, no fue posible hacer la transmisión en directo en YouTube. No sé por qué pasa así, pero ahorita les voy a compartir pantalla para ir viendo nuestras actividades. Así pasa algunas veces. La verdad no tengo idea de por qué. La cuestión es que hoy no se está transmitiendo directamente la sesión, lo cual es muy malo porque hay a quien le gusta seguir la sesión por YouTube. Pues bienvenida Guadalupe. Si tienes alguna pregunta puedes activar el micrófono o puedes también escribir tu pregunta en el chat. Bueno, pues ahora ya se está proyectando ya se está proyectando el curso. Y aquí luego aquí arribita viene un cuadrito de color violeta que trata sobre las actividades y la evaluación. Aquí ustedes pueden ver cuáles son las actividades que tienen que hacer y qué valor tienen. Para este módulo van a tener que realizar 6 actividades integradoras, 2 actividades socioemocionales y contestar a los cuestionarios a los cuestionarios que son de actividades formativas.
Es muy importante que consideren, porque bueno, en este tiempo de experiencia he visto que muchas veces los estudiantes se confían porque van sacando 100% en sus actividades y nunca se les ocurre revisar el portafolio de evidencia. Y bueno, piensan que porque ya sacaron 100% en todas las actividades integradoras, ya con eso es suficiente para pasar, pero no. Eh, si ustedes revisan su portafolio de evidencia, necesitan tener el 60% del total del módulo para poder aprobar la materia. Si por alguna razón no alcanzan ese porcentaje, se van automáticamente a la fase de recuperación, que empieza una semana después de que concluya el módulo. Ese programa es para las personas que tienen entre 40 y 59% del total del módulo. Es decir, que con entregar una actividad ya aprueban el módulo. Pero hay quien tiene menos y pues esos estudiantes que tienen menos porcentaje pues se irían a la fase de recursamiento, o sea, recursar la materia. Entonces, aquí es importante que consideren pues entregar todas las actividades. Cuando un estudiante deja de entregar una actividad, pues esta queda en cero y se promedia con el resto de las actividades, así que su promedio baja mucho cuando ustedes no entregan las tareas. La materia, en general, las materias de prepa en línea están diseñadas para que el estudiante pues no repruebe, pero también le cueste trabajo sacar el 100% de la calificación. Entonces, cuando ustedes entregan sus tareas, es poco probable que reprueben la materia. Pero si no hacen el mínimo esfuerzo, pues automáticamente tienen cero. Entonces, es importante que vean que las 3 primeras semanas de trabajo, ahí ustedes pueden ver que van a entregar 6 actividades integradoras que van a valer 42% de la calificación y van a entregar 2 actividades socioemocionales que van a valer 10% de su calificación. Y al final, pues, si se dan cuenta, en las 3 primeras semanas más o menos van a juntar un 52% de la calificación en caso de que hayan sacado en todas las actividades 100%. Y una vez que el asesor las califica, ya les aparece su porcentaje de calificación en el avance del portafolio de evidencias. Entonces, si se dan cuenta, con 52% no es suficiente para aprobar la materia. Entonces, tengan cuidado y no abandonen el curso en la 4ª semana, porque eso suele pasar, se confían, dicen, no, pues yo llevo puro 10, no voy a reprobar, pero no, tengan cuidado porque el total máximo de la calificación que pueden alcanzar en las 3 primeras semanas es aproximadamente del 53%, 53-54%, pero eso no es suficiente para aprobar la materia. También hay quien se presenta en la 4ª semana y entrega lo que puede, o en la 3ª y entrega lo que puede. Tampoco es suficiente para pasar, porque el proyecto integrador vale 30% de la calificación, el foro de integración 8, el ejercicio de autoevaluación vale 5, entonces en total en el módulo en la semana 4, pues son como 43% de la calificación, lo máximo que pueden acumular. Entonces, pongan atención y traten de entregar la mayor cantidad posible de actividades.
Este módulo va, eh, bueno, las actividades, es muy importante que revisen los recursos de cada una de las semanas. ¿Por qué? Porque estas actividades van enlazadas. Entonces, por ejemplo, en la semana 1 van a aprender a analizar el ensayo y luego van a hacer una actividad con un ensayo. Y ya en la semana 2 van a realizar un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación quizá les llame la atención el tema y sigan trabajando en la semana 3 y 4. Entonces, eh, es muy importante que revisen los recursos de cada una de las semanas. Aquí ustedes tienen una guía. Esta guía es muy útil. Es un documento en PDF que ustedes pueden descargar, donde ustedes van a identificar los temas, las actividades, los objetivos de aprendizaje que tendrán que adquirir en esa semana de trabajo. Y pues bueno, todas las semanas están estructuradas en 3 partes: el tema, la guía, los recursos y las actividades. En la guía ustedes pueden encontrar una manera para organizarse, para saber identificar qué recursos les van a servir para elaborar cada una de las actividades. De esta manera pueden optimizar el tiempo, porque no tienen que abrir todos los recursos al mismo tiempo, sino enfocarse en hacer una actividad y elegir los recursos que van a servir para contestar esa actividad. Entonces, en eso consiste la guía y estos son los recursos. Ahí dice recursos y luego posteriormente las actividades. Generalmente los recursos son suficientes para contestar las actividades. Sin embargo, aquí en el foro de novedades, ustedes pueden ingresar al foro de novedades por este acceso a un lado de la pizarra de sesiones, y pueden entrar también por el otro lado, que es donde están todos los avisos que van dejando los agentes de Prepa en línea CEP, en este caso el SAME, el tutor y el asesor, y algunas veces algún directivo de Prepa en línea CEP, cuando es necesario enviar un mensaje masivo a todos los estudiantes en esta sección de avisos recientes que está en la parte superior del módulo. Ahí van a encontrar la información importante que va a ser de utilidad para ustedes. Así que ahí les he dejado varios recursos que pueden consultar en tópicos o temas más antiguos. Y aquí pueden ver, cuando abren el archivo, van a ver pues que hay mensajes de Susame, que en este caso es Jessica Paulina, mensajes de su tutor, que es Alan, y ahí van a ver pues los mensajes que va publicando el asesor, como son el mensaje de bienvenida, que es importante que lo guarden porque ahí está el dato de contacto con el asesor en caso de que tuvieran algún problema y que no se pudieran comunicar o ingresar a la plataforma. Es importante ese mensaje de bienvenida. Las actividades, bueno, pues hay información ahí. Cada semana el asesor tiene que publicar un mensaje con las actividades que tienen que hacer en la semana. A veces los alumnos están desorientados y necesitan esa información para realizar sus tareas. Y cada semana hay una serie de recursos complementarios para apoyar en las actividades integradoras, porque a veces pues los recursos de la semana a lo mejor se les hacen difíciles de entender,
y les cuesta comprender el contenido, y pues por eso se publican pues materiales ya seleccionados para que sirvan de apoyo a sus actividades integradoras. Luego ahí está el manual de citas APA, y yo este manual de citas APA yo les recomiendo que lo impriman y lo revisen y lo tengan a la mano para consultarlo al momento que están realizando sus actividades. Ahí les puse unos videos que te explican de manera breve y sencilla cómo citar en APA. Y bueno, pues hay otros mensajes que ya ha publicado el día de hoy su tutor. Y bueno, pues cada semana es importante que participen en el foro Aprendiendo. Ahí no hay una calificación, sin embargo la plataforma sí lo toma en cuenta, porque la plataforma hace una evaluación de lo que es la interacción del estudiante con la plataforma. Entonces todo lo que va publicando el estudiante, los mensajes que escribe, toda la información que va generando, pues la plataforma lo va acumulando y al final hace un redondeo que suman un total de 5 puntos. O sea, la plataforma considera las participaciones del foro Aprendiendo y contestar a los cuestionarios formativos, como aquí que hay 2 actividades formativas, siempre hay 2 actividades formativas por semana. Así que estos cuestionarios los va calificando y te los va contando, te los va contabilizando como interacción, y pues al final del módulo es un total de 5% de la calificación. Entonces ahí tienes las actividades formativas, y pues en la semana 1 y 3 hay 2 actividades socioemocionales. Esta actividad socioemocional, estos cuestionarios valen 5% de la calificación. Y bueno, pues eso es muy importante. Siempre pues los recursos están diseñados para que ustedes puedan elaborar correctamente sus actividades, pero pues si se les hace muy complicado, pueden pedir que su asesor les explique el tema en el espacio abierto, o sea, en este espacio, o pueden acudir al foro de novedades y consultar algún recurso extra que el asesor compartió. Y ahí pueden ver sus temas. Bueno, a veces la plataforma se satura, a veces no se puede entrar por alguna razón, porque están los estudiantes de nuevo ingreso o no sé, muchas situaciones pasan que dificultan a veces la comunicación. Así que traten de no dejar sus actividades, la entrega de sus actividades para el último momento. Y bueno, otra cuestión que les quería compartir sobre los foros. En la semana 2 hay un foro integrador. Los foros integradores sí tienen valor para la calificación, y pues es importante que le den seguimiento a las actividades. Tienen que realizar un total de 5 publicaciones. Entonces el foro más o menos yo lo califico, la calificación se divide entre 5, así que si un estudiante realiza solamente 2 publicaciones, pues va a tener 40% de la calificación, y así sucesivamente. Entonces no vale con participar una vez y ya está. En la semana 1 es muy importante que revisen los recursos, porque estos recursos los van a utilizar en esta semana, pero este conocimiento les va a servir a lo largo de su vida académica. O sea, mientras estén trabajando, mientras estén estudiando, este conocimiento les va a servir.
Así que les recomiendo que se tomen en serio los estudios y que estudien esta parte, porque generalmente una vez que si ustedes deciden seguir estudiando, en la universidad será muy usual que les pidan que que redacten un ensayo sobre un tema concreto. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es a construir argumentos, a pensar de manera lógica. Por eso tienen que estudiar estos temas sobre los tipos de argumentos, las premisas y conclusiones, la estructura y desarrollo del ensayo, porque en el módulo vamos a aprender dos cosas importantes. Una, a realizar investigación y dos, a redactar. Entonces, nuestros argumentos tienen que estar bien escritos, ser lógicos, que evitemos decir contradicciones. Por ejemplo, hace rato revisaba el trabajo de una estudiante y pues al parecer el trabajo estaba bien redactado, pero la estudiante está hablando de algo contradictorio, o sea, estaba diciendo cosas contradictorias. Entonces, pues siempre cuando nosotros trabajamos en redacción, hay que recordar algunos aprendizajes del módulo 3, que es cómo asumes una postura personal sobre un tema. Y bueno, aquí va a ser muy importante que identifiquen eh, la, eh, las afirmaciones de las opiniones. Así que estos recursos va a ser muy importante que los revisen, que traten de comprender de qué se trata, que traten de revisar cómo se redacta. Y bueno, pues ese documento en PDF que se llama Estructura y Desarrollo del Ensayo, ahí viene todo el proceso que ustedes tienen que hacer para redactar un ensayo. Así que viene parte por parte, qué significa el título, qué significa escribir un capítulo, qué significa el desarrollo, cómo se elaboran las conclusiones, cómo se pone la bibliografía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cómo se comienzan a estructurar las ideas. Estos ejercicios que van a hacer en las actividades integradoras, pues los van a llevar de la mano en el aprendizaje de la redacción de un trabajo de investigación. Así que, pues la primera actividad integradora que se llama los argumentos del ensayo, ahí van a hacer el análisis de un ensayo de Octavio Paz. Y bueno, pues el propósito de este trabajo es distinguir los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema específico para sustentar tus opiniones. Este texto es muy, bueno, es un ensayo, pero ustedes tienen que, bueno, lo intenté. Este trabajo es un ensayo, es un fragmento de un libro de Octavio Paz que se llama no se llama El laberinto de la soledad. El texto que les van a encargar leer se llama Máscaras Mexicanas. Es un análisis que el autor hace sobre las actitudes y características del mexicano, cómo se comporta el mexicano, cómo piensa y da una explicación de por qué actúa como lo hace, porque bueno, está describiendo las características del mexicano. En esta actividad va a ser muy importante que no confundan la posición del autor, la postura del autor, con la opinión que ustedes tienen sobre el tema del que habla el autor.
si por ejemplo, de hecho, en la actividad, ustedes tienen que descargar este documento que se llama los argumentos del ensayo, van a completar la información que se solicita. Tengan cuidado porque les están preguntando cuál es la opinión del autor sobre el mexicano. Les están preguntando cuál es la opinión del autor sobre las mexicanas o sobre la mexicana. Y ustedes tienen que argumentar esa opinión, pero la pueden sacar textualmente del fragmento que les dejaron analizar. Ahí lo pueden poner entre comillas. Pueden poner entre comillas el documento porque así lo pueden hacer. O sea, pueden copiar textualmente. Ya al final les preguntan, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas sobre la lectura sobre el ensayo de Octavio Paz? Ahí es diferente porque ya les están preguntando la opinión personal que ustedes tienen sobre el autor. Pero este texto es muy importante porque ustedes van a aprender a analizar, a ir desglosando uno por uno las características del ensayo. O sea, ustedes van a ver cómo va estructurando el autor el ensayo, cómo lo estructura. Esta estructura nos sirve para analizar. Nosotros en el futuro, si ustedes siguen estudiando, pues quizá tengan que realizar una breve investigación sobre temas concretos relacionados con su área. Es una forma de aprender. Cuando tú de manera autónoma estás revisando materiales, estás aprendiendo, entonces lo que están recibiendo aquí en Prepa en Línea es la base para estructurar ustedes mismos sus textos, para redactar sus ideas, para manifestar su postura y para ir aportando al conocimiento científico. Entonces, lo que tienen que hacer pues es aprender a analizar los temas, es decir, que cuando tú tengas una serie de textos sobre un mismo tema, tú puedas discernir cuál es el libro importante, cuáles son los textos básicos y cuál es su estructura, cuáles son las ideas principales del autor. Generalmente el autor, bueno, todos los autores, a menos que se trate de una novela, porque a veces, ustedes saben, los géneros literarios tienen otra estructura. Nosotros estamos aprendiendo a hacer textos. En este caso, ustedes van a aprender a hacer el ensayo. Ya pasaron por la reseña, por ejemplo. Ya saben redactar reseñas. Estuvieron trabajando con la reseña el módulo 3 y el módulo 4. Entonces, ustedes ya saben hacer una reseña. La clave de una reseña pues es la opinión, es manifestar la opinión sobre algo y describirlo de manera breve. En cambio pues el ensayo es asumir una postura sobre un tema y manifestar las ideas que tenemos sobre ese tema. Estos recursos de esta semana nos ayudan a pensar de manera lógica. A veces nosotros expresamos ideas incoherentes e incongruentes. Entonces ahí tenemos que revisar nuestra postura porque de repente estamos manifestando ideas incorrectas o que no tienen sentido, que suenan lógicas pero no lo son. A veces pueden ser hasta contradictorias. Entonces, en el ensayo vamos a aprender dos cosas: cómo se estructura un texto, cómo se redacta, y vamos a aprender a realizar investigación, de tal manera que tú puedas descartar materiales, descartar documentos
cuando estás haciendo una investigación y puedas rescatar la información relevante que sirve para argumentar, para darle sustento a tus argumentos. Entonces, de ahí la importancia de citar, de poner las referencias. Cuando a veces nosotros estamos investigando en internet sobre algo que no sabemos y de repente encontramos un buen material donde está toda la información que buscábamos. Muchas veces nos confiamos, copiamos la liga, pero pasa que después no volvemos a localizar ese material que habíamos encontrado. Esto sucede porque Internet es un medio efímero. Un material, una información puede estar ahí en el mismo sitio durante 20 años y el día que lo necesitamos desaparece. O sea, el día que lo necesitamos ya no está, porque el día de ayer lo acaban de desaparecer. Entonces, parte de las fuentes confiables de información están pues la información que tienen las instituciones, pero hay que tener cuidado con ello. Y hay que registrar bien la información porque las instituciones, como ustedes saben, pues cambian. Cada cierto tiempo nosotros realizamos elecciones para elegir nuevos representantes en todos los niveles de gobierno. Y entonces cada uno pues tiene cierta autonomía, cierta independencia para ir perfilando sus estrategias de comunicación, para ir perfilando la información que manifiestan. Y entonces de repente pues hay información que tienen las instituciones que cambia de lugar, o que es relegada, o que es eliminada, o que es almacenada en otro sitio. La mayoría de las instituciones de gobierno, las secretarías, tienen su propia biblioteca digital o su biblioteca pública, o sea, su biblioteca física, donde hay desde materiales y publicaciones que tienen ahí en sus archivos y también bases de datos. A veces estas bases de datos, esta información es privada, no está abierta al público, no es accesible al público. Por eso existe el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, a través, si tú necesitas un material, alguna información que ya no está disponible de manera pública, pues la puedes consultar. Puedes acceder a esa información si es de tu interés, puedes acceder a esa información a través de una solicitud de información pública. Entonces vas a esa institución, al INAE, le solicitas la información y ellos se encargan de recuperar la información por ti y dártela. ¿Por qué? Porque a veces hay información de interés público que desaparece de las redes de las redes o de internet y ya no es accesible. Pero a veces esa información que a ti te interesaba porque estabas haciendo una investigación sobre ese tema desaparece, tú la quieres consultar porque a lo mejor te falta una página, porque a lo mejor querías más, a lo mejor querías otros detalles de la información. Y entonces de ahí es la importancia de aprender a citar, de aprender a manejar el aparato crítico, en este caso un lenguaje académico que es el citado APA. Hay otras formas de citar, o sea, hay otros sistemas como el Harvard, el Chicago, el ISO no sé qué. Hay varios formatos, hay varios lenguajes académicos para citar. Estos nos sirven para registrar la información
y para tenerla accesible, porque a veces tenemos información importante que ya no podemos consultar porque esta desapareció o cambió de lugar, o también Internet, por ejemplo, Google tiene sus algoritmos y hay información que se va relegando hasta, no sé, hasta la tercera, cuarta página, y Google considera que hay resultados que te pueden interesar más, o sea, trabaja con algoritmos. Entonces, las búsquedas van cambiando y para evitarnos todo eso es la importancia de aprender a guardar nuestras referencias en algún lenguaje académico. También sirve pues para evitar el plagio, o sea, para que aprender a guardar las referencias, a saber qué idea es tuya y qué ideas son de los demás, es un acto de honestidad académica. Entonces, eso te ayuda a evitar el plagio. De repente, la rúbrica, pues, por ejemplo, a mí no me parece la rúbrica porque dice, pues, no sé, me parece inadecuado que diga que citas casi siempre. O sea, no. A veces el alumno, pues, no cita. Ahí debería de decir, no citó o sí citó. Citó o no citó. Y se acabó. O a lo mejor decir, puso solamente la liga, porque bueno, pues cuando el estudiante pone de alguna manera un dato, aunque sea incorrecto, aunque sea mal puesto, lo que sea, pues no es un acto propiamente de plagio, sino que no, el alumno no sabe realmente cómo citar o cómo separar sus ideas de las de otros, pero propiamente no está plagiando, pero sin embargo, pues ahí está en la rúbrica. Y pues ni modo, a veces cuando el estudiante no coloca las fuentes que está consultando, pues según la rúbrica hay una penalización y pierde -6 puntos de inicio por no colocar las referencias con sus datos completos. Entonces ahí está un punto. Y bueno, pues es de mucha utilidad porque eso te ayuda también. A veces el estudiante tiene una reflexión más profunda sobre la del autor o va viendo más materiales o a veces un material que publicó una persona en un momento histórico, en un contexto, pues esto ya evolucionó y entonces así es como la ciencia va avanzando. Así que nosotros debemos de tener siempre una posición crítica hacia lo que leemos, ir desarrollando nuestro pensamiento crítico y con ello también nuestro pensamiento lógico. Entonces, pues es lo que nos invita a hacer este módulo, a pensar de una manera lógica, a pensar de una manera científica. Y bueno, pues creo que ya no me pude nunca conectar a YouTube. Todos los servidores siempre estuvieron ocupados. Y bueno, casi nos acercamos al final. Guadalupe, si tienes alguna pregunta que hacer, pues te la agradeceré. Entonces, bueno, pues eh, para esta actividad quisieras hablar. Muy bien, tienes la palabra. Muchas gracias, asesora. Sí, disculpe, tengo una duda. ¿Las actividades para este módulo deben incluir algunos elementos adicionales como por ejemplo una portada? Bueno, en las instrucciones de la actividad siempre se pide que elabores una portada. A veces el estudiante no lo hace, no se toma muy en cuenta, porque más estamos revisando más lo que escribe, pero sí es importante porque a veces el asesor pues se llega a confundir o no sabe quién está escribiendo el texto. Entonces sí es importante que coloquen su portada, que coloquen siempre
las fuentes de información que consultan. No siempre está en la rúbrica la pregunta de, no siempre está indicado en las instrucciones que coloquen las fuentes que están consultando. Pero en la rúbrica siempre te está preguntando si el alumno citó, si utilizó el formato de APA, de prepa en línea para hacer su investigación y cosas así. Entonces sí es importante que lo consideres. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y disculpe otra pregunta, ¿las proposiciones son lo mismo que las premisas o son conceptos diferentes? Son conceptos diferentes, pero tú tienes, o sea, pero son parte. O sea, tú tienes que elaborar tus premisas y posteriormente tus conclusiones. Es una forma de estructurar el pensamiento. O sea, esa información para lo que te sirve es para que tú aprendas a redactar tus ideas, a redactar tus argumentos. Es decir, uno está pensando en una afirmación, o sea, bueno, todos tenemos una posición sobre los temas de los que hablamos, ¿no? A veces, aunque no sepamos nada. Por ejemplo, en este módulo van a trabajar mucho sobre la legalización de las drogas, del consumo de las drogas. Entonces, bueno, pues a veces no se tiene ninguna noción de lo que eso significa. Sin embargo, sí tienes una posición a favor o en contra. Entonces, ahí lo que te va a dar la investigación y la información que vas a ir adquiriendo, pues es lo que va a ir fortaleciendo tus argumentos, ya sea que sean a favor o que sean en contra. Entonces, lo que hacemos con esta información de los recursos de premisas y conclusiones es el inicio para empezar a construir tus argumentos. Es decir, que tus argumentos sean lógicos, porque es lo que decía, que a veces nosotros tenemos ideas contradictorias. O sea, en una misma expresión estamos diciendo cosas contradictorias. Por ejemplo, un estudiante en un proyecto integrador estaba hablando de las empresas, así como, ¿cómo les puso? Es que hasta se inventó el término. O sea, hablaba de empresas como de procesadoras de basura, o sea, de procesadoras de basura, pero al mismo tiempo que decía que estas empresas eran, pues, reciclaban la basura y todo eso, decía que eran contaminantes, o sea, que contaminaban. Entonces, bueno, pues de alguna manera el reciclaje es, es una forma de disminuir la contaminación de plástico, de papel, y pues reciclar te da la posibilidad de aprovechar los materiales de desecho y volverlos a integrar a la economía, a la funcionalidad, a ocuparlos, ¿no? Entonces era contradictorio lo que estaba escribiendo. O sea, quizá tenga razón en que sean contaminantes, sí, pero no lo estaba argumentando de manera lógica y correcta. O sea, es decir, al momento de escribir, su idea no estaba completa, porque sí puede ser que sean contaminantes, porque a lo mejor se están estableciendo en un lugar inadecuado, porque a lo mejor el proceso que están llevando a cabo es más contaminante que contamina más o lo que sea, pero no lo estaba argumentando. Entonces ese era el problema con la redacción. Sí, había una intención, había algo que ella quería explicar,
pero no lo estaba haciendo de manera correcta, o sea, no se estaba expresando de manera correcta. Y no era propiamente un problema de redacción, porque el trabajo sí estaba bien redactado, pero a veces así pasa, redactamos bien, pero lo que estamos escribiendo es ilógico o es contradictorio. Entonces, por eso tienen que estudiar ese recurso de las premisas y las conclusiones, porque eso te hace escribir de manera lógica, de manera correcta. Entonces vas argumentando de manera lógica. Y esa es la dificultad también, o sea, esa es la dificultad que tiene este módulo. Pero bueno, pues vas, como es un aprendizaje, o sea, tú vas, aprendes lo que dice en teoría ahí, ¿no? Aprendes la teoría. Pero ya cuando estás redactando en la práctica, pues cuando revisas, cuando editas lo que estás escribiendo, te debes de cuestionar si lo que escribiste es correcto o no, o está bien escrito o no, si lo que estás escribiendo expresa correctamente lo que tú quieres decir. Porque a veces lo que nosotros escribimos puede prestarse a malas interpretaciones o es incorrecto lo que estamos diciendo. Y a veces no es intencional. A veces cuando estamos, por ejemplo, escribiendo en WhatsApp o en una red social, los algoritmos o los textos predictivos nos cambian el sentido de lo que estamos escribiendo. Entonces ahí pues hay un punto. Ajá. Entonces es para aplicarse, o sea, tú debes estudiar ese recurso y después cuestiónate si lo que estás escribiendo está correcto. Porque lo que van a hacer es que van a ir, por ejemplo, se les pide que hagan un ensayo. Entonces van a hacer su ensayo y van a ir escribiendo poco a poco, van a ir escribiendo primero los argumentos y después van a desarrollar el ensayo. Entonces lo que quería compartir antes de irme era era la estructura del ensayo. Ay, se me perdió. Ah, sí, aquí está. Era algo que les falla es la estructura del ensayo. Esta infografía se las voy a compartir. Es un resumen del recurso que tienen ahí sobre la estructura del ensayo. Imagínense que vamos a hacer un pastelito y entonces pues tenemos una base que son las referencias, las fuentes que consultamos con sus datos completos que son las que respaldan nuestros argumentos. Y bueno, pues el título es la cereza del pastel. Es como la conclusión, el resumen de lo que se va a tratar nuestro ensayo, pero esto tiene que expresarse en una línea y de manera completa, o sea, esa línea debe de expresar en su totalidad el contenido de nuestro texto. Ese es el título. Y luego la introducción. La introducción es un resumen breve del contenido y de la organización del texto. Es donde se expresa la postura del autor. En la introducción generalmente aparece la idea central del autor, aparece la idea que el autor quiere expresar o esa posición que tiene el autor. En este caso, en las primeras líneas va a aparecer la posición de Octavio Paz, va a aparecer por qué el mexicano se escuda detrás de una máscara, cuáles son las razones que tiene, o sea, por qué le titula así. O sea, ahí van a encontrar en las primeras líneas, van a encontrar cómo describe el autor al mexicano y después en el desarrollo cuerpo va a ir desarrollando las ideas de por qué la mujer es la rajada y por qué los hombres no tienen derecho a llorar y no tienen derecho a rajarse. ¿Qué significa rajarse? ¿Qué significa? Entonces,
Ahí los van a encontrar esos argumentos, y entonces lo que van a hacer es analizar el texto de Octavio Paz bajo estas claves. Van a identificar el título, que son las máscaras, van en la introducción, van a identificar la postura del autor, después en el desarrollo van a encontrar los argumentos de por qué el autor tiene esa postura sobre el mexicano y sobre la mexicana. Ahí van a estar las explicaciones y al final las conclusiones. Y entonces, bueno, pues este es un ensayo filosófico, por eso no tiene referencias, son reflexiones del autor. Pero siempre es importante colocar las referencias. En esta actividad número 1 no es necesario que ponga las referencias, pero sí es un buen hábito que, por ejemplo, si lo que utilizaron fue el ensayo de Octavio Paz, ahí pongan la referencia que les ponen en el programa, copien la referencia y se la ponen ahí en su trabajo y ya está. Entonces, bueno, el tiempo ha concluido, vamos a seguir hablando sobre la redacción, y pues bueno, en la próxima sesión pues hablaremos de los argumentos y de las premisas y conclusiones. ¿Ok? Bueno, Guadalupe, pues muchas gracias por acompañarme. La sesión está por concluir porque se está grabando, entonces voy a tener que subir la grabación a YouTube. Va a tardar un poco en aparecer, pero bueno, ahí se las voy a poner. Y por lo pronto, después voy a poner tu participación en el portafolio de evidencia. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por participar y que tengas linda tarde. Voy a detener la grabación.